el año 2019 fue el año de mayor temperatura de los océanos a nivel global. Y eso tiene que ver con una cuestión de cambio climático, ¿no? Volvemos a la misma relación de ejes. Yo les había dicho que si bien los ejes los estudiamos de manera compartimentada, están totalmente vinculados. Fíjense, esto tiene que ver con, ¿cómo se le llama? El mapa de calor. Y eso está dado a partir de esta, ¿cómo se llama? De esta escala, que abajo tienen temperatura en grados Celsius, que son los grados nuestros. Y fíjense, ciertas zonas del mundo, como por ejemplo en esta zona ecuatorial de la Polinesia, de Micronesia, toda la zona ¿cómo se llama? De Oceanía, fíjense, estamos hablando de 30 grados de agua. ¿Cuánto tenemos en Mar del Plata aproximadamente? Una media de, a ver, en el año, recuerden esto que también habíamos hablado cuando hablamos de brisa marina, brisa terrestre, que el agua de mar, dentro de todo, es algo que no cambia en el año. Vos te podés meter en invierno, te metés en verano, y la temperatura del agua de Mar del Plata es fría, ¿no? Pero en realidad no es fría, o sea, es fría para nuestro cuerpo que se mete y quiere veranear, digamos. Pero Mar del Plata se maneja entre los 16 y 20 grados, aproximadamente todo el año es así. Ahora, bueno, si te vas al agua de la Patagonia, obviamente es más fría, pero fíjense, estamos hablando de temperaturas de 30 grados de media en esta zona. Y eso obviamente tiene que ver con una insolación impresionante en la zona ecuatorial, pero además este cambio climático que ya veníamos hablando desde la primera parte del año. Esto es algo bastante sencillo, porque fíjense que es algo, digamos, latitudinal. Obviamente en las zonas ecuatoriales y tropicales hay mayor temperatura, y a medida que te alejas del Ecuador es menor. Pero hay cuestiones que hay que considerar que son importantes. En la temperatura, todavía no salto. Temperatura, ¿cuáles son los cuerpos de agua? Ya no hablamos de océano. Los cuerpos de agua más cálidos. Les voy a hacer la pregunta más marketinera. ¿Cuáles son aquellos mares que cuando te arman un paquete turístico son los más ¿Tropicales? ¿Eh? ¿Los tropicales? Los tropicales, exactamente, y además de la insolación, eso tiene que ver con otra cosa. Porque miren esto, saquemos esta zona que, esto es del año 2019, habría que ver en otros años si fue la zona más cálida, ¿no? Por insolación y demás. Los mares más cálidos históricamente han sido este de la India, Sí. el Mar Rojo, acá, ¿ven el mouse? Sí, ¿no? Sí. El Mar Arábigo, el Golfo Pérsico, toda esa zona, y el Caribe, como decía el compañero. Esas son las zonas más cálidas en temperatura del agua. Y eso tiene un porqué. No es solamente la insolación, porque, bueno, insolación también tenés en la zona del hemisferio sur, o sea, en los trópicos. Y sin embargo, el agua de Brasil no tiene la misma temperatura que el agua de Cuba, o el agua de República Dominicana, o el agua de Belice. Tiene que ver con otras cosas. Con otra cosa, es una sola. ¿El viento? No. Mm, Fíjense otra vez, les voy a señalar, Mar Rojo, fíjense, a ver si pueden sacar una particularidad en común. Mar Rojo, vale. Mar Arábigo y Golfo Pérsico, esta zona del Golfo de Bengala y el Mar Caribe. ¿Qué particularidad tienen? Están rodeados de superficie continental. Muy bien, Ángela, exactamente. Claro, y es la que más rápido se calienta, la Exactamente. tierra. Son los mares que más rápido se calientan. O sea, si el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Rojo, perdón, el mar Negro, el Mar Caspio, estuvieran en la zona tropical, también serían recontracalientes. ¿Por qué? Porque son mares cerrados, porque están rodeados, como dice Ángela, por zonas continentales. En otras palabras, son mares que se comportan como piletones. Obviamente, una pileta, ¿qué se va a calentar más? ¿Un recipiente en un balde
¿Una pileta pelopincho redonda chiquita o una pelopincho grande o una pileta olímpica? Claramente lo que más rápido se va a calentar van a ser las superficies cerradas y pequeñas. Bueno, en el mar pasa lo mismo, obviamente a gran escala, ¿no? Mar Caribe, fíjense, está rodeado por Estados Unidos y la península de Florida, que no es menor porque está muy cerca de Cuba. Casi no hay continuidad del océano ahí, está como cerrado. Y después tenemos a México, Belice y Centroamérica, y luego ya ahí tenés a Colombia y Venezuela. Esto solo tiene contacto nada más con el océano. Que dicho sea de paso, tenés islas acá, tenés un rosario de islas. Entonces, esto se comporta como un piletón. Este se comporta como un piletón, el Mar Rojo, obviamente, fíjense, es pura superficie. El Mar Arábigo y el Golfo Pérsico. Y acá también, en la zona de India, y me olvidé decirles, perdón, se me fue, toda la zona de Indonesia, ¿sí? Que la gente que conoce esos lugares dice que es hermoso y que la temperatura del agua es envidiable, que tiene una temperatura hermosa el agua, ¿sí? Entonces, no solamente la temperatura del agua depende de la latitud, sino de, como decían las compañeras Ángela y Guillermina, de cuán rodeado está ese cuerpo de agua de superficie emergida. Entonces, claramente Mar del Plata va a tener agua fría, no solamente porque estamos en 38 grados sur, que es una latitud media, sino porque estamos a la deriva. Fíjense que no tenemos ni siquiera una isla cerca, como para que nos haga un poco de pantalla. No, estamos expuestos, y todo el país está expuesto, y por eso no tenemos playas cálidas en Argentina. Porque vos incluso podés decir, bueno, te vas a, no sé, a más al norte, San Bernardo, San Clemente del Tuyú, eso está en los 32 grados, 33 grados, no es menor. Porque vos decís 32 grados, 33 grados en el norte, sí, bueno, pero es lo mismo que estés rodeado del continente a estar expuesto al océano. Entonces ahí tenés una gran diferencia a la hora de pensar temperatura. Y ahora me voy a meter con el otro mapa, que tiene que ver con la salinidad. Y fíjense que se relaciona muchísimo con la salinidad, perdón, con la temperatura. Acá, obviamente, recuerden en el medio que teníamos lo que decía Mafoy, 35, la salinidad media, 35 por 1000, no por ciento, por 1000. Si tenés 33, 34, 33, 32, 31, es menos salino el mar, y si tenés más, es más salino. Entonces, conclusiones. ¿Cuáles son? Primero vamos a identificar, como en la didáctica, ¿no? Vamos a primero identificar a partir de la observación. Vamos a algo más sencillo y luego algo más complejo. ¿Cuáles son las zonas más salinas? Agrando un poquito. El Mar Rojo, el Mediterráneo. Muy bien. Golfo Pérsico también. Perfecto, son esos tres. Es donde tenemos esos tres cuerpos de agua de color rojo, con lo cual estamos hablando de 38 y 39 por 1000. ¿Sí? Y después tenemos zonas naranjas y amarillas, que son estas, que son estas, que es esta, que es esta. Entonces, volviendo sobre el capítulo 5, ¿a qué responden esos mares más y océanos más salinos? Elevada temperatura. Muy bien, y esa elevada temperatura de los trópicos es la que te da, ¿qué cosa en el agua? ¿Mayor qué? A mayor temperatura, mayor que en el agua. Densidad. No, la densidad es menor. Salinidad. Profundidad. No. A ver, pensemos esto. Yo tengo una superficie acuosa. A esa superficie acuosa le agrego energía solar. ¿Qué va a pasar si se recalienta esa superficie con el agua? Evaporación, recordemos el ciclo del agua, perfecto. Evaporación.
Y esto es algo lógico. Si se evapora el agua, no se evaporan las sales, se evapora el agua, el H2O, pero las sales quedan contenidas. Entonces, a mayor evaporación, mayor salinidad. Porque se fue el agua dulce, pero quedó la sal. Y ustedes me podrán decir, profe, pero ¿por qué en la zona ecuatorial no tenés mucha salinidad? Bueno, ahí volvemos al eje 1. ¿Qué tenés en la zona ecuatorial de manera permanente? Precipitaciones. Claro, y la precipitación es un aporte de agua dulce. Entonces, ¿se va agua de mar en la zona ecuatorial? Claro que se va agua de mar en términos de evaporación, y hasta más que en los trópicos, te diría. Pero también se aporta mucha agua dulce con las precipitaciones. Es un balance. Después otras cosas. Volvemos a las zonas calientes de mucha salinidad. Y de hecho, miren, una cosa que no les estoy mostrando, pero el cuerpo de agua más salado del mundo es el Mar Muerto, ¿no? Entre Israel y Jordania. Que acá no se ve. Dicen. ¿Eh? Que no te hundís, dicen. Que no te hundís, claro, porque la sal justamente lo que hace es sostener los cuerpos. Es no sé, no les quiero decir cualquier cosa, pero no excede el 38 por mil, creo que tiene 50 por mil, es una locura el mar muerto. De hecho se le dice muerto porque casi no hay vida de la cantidad de sal que hay, y además tiene un futuro de extinción, porque digamos, hay tanta evaporación y no hay aporte de agua, porque digamos, el río Jordán, que es el que llega, es un hilo de agua, o sea, es un hilo de agua, casi no aporta agua dulce, entonces tenés mucha pérdida y poca ganancia de agua. ¿Qué resultado tenés? La sal. Lo mismo pasa, algo que hablamos la semana pasada, la otra semana. ¿Qué son las salinas? No es otra cosa que lagos o lagunas evaporados, que antes tenías agua líquida y ahora ya no, y quedó como resultado la sal. Entonces, mar Mediterráneo, mar Rojo, mar Muerto, Golfo Pérsico son los cuerpos de agua que más salinidad tienen. ¿Por qué? Porque tienen mucha evaporación y poco aporte de agua dulce. ¿Sí? A ver, otras conclusiones. Fíjense que en las costas, para algo más sencillo, en la zona, ¿cómo se llama? Polar, en el Ártico, tenés mucho violeta. El violeta era poca salinidad. ¿Esa conclusión? La pueden sacar. ¿Cuál es? ¿Por qué? Las aguas menos... La presencia de hielo y de las aguas muy frías. Exacto, la presencia de hielo. El hielo cuando se derrite aporta agua dulce permanentemente. Además son zonas también con lluvia, con precipitación nival. Es toda agua dulce. Y recuerden que ahí se forma agua salada, pero el agua salada está abajo, está bien profunda, está bien en el fondo. Ahí no, ¿sí? O sea, esto que decíamos hoy, se formaron hielos, pero se generó un agua salobre muy fuerte, pero está abajo, no está en la superficie. Esto es agua superficial. Y otra cosa, en las costas también tenemos agua poco salada. O sea, por más que vos tragues agua cuando estás en el mar, es agua no tan salada. Dentro de todo la sacás barata. Fíjense acá, 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 acá. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Por qué no es color turquesa como el resto? Acá también. ¿Tiene que ver con la profundidad? Porque No. son aguas poco profundas, ¿no? No. Porque hay más son aguas poco precipitación. profundas. Tampoco, porque en realidad la precipitación puede variar. No. Acá estamos hablando de pérdidas y ganancias de agua dulce o salada. ¿Las corrientes? Tampoco. Ríos. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Exacto, muy bien, Maf. Es el aporte de agua dulce, la desembocadura de los ríos. Las cuencas exorreicas más importantes. Y ya ahí las estabas describiendo. Cuenca del Plata, cuenca del Amazonas, cuenca del Orinoco, cuenca del Congo, cuenca del río Indo, cuenca del río Amarillo, Yangtze,
Y acá me mataron, acá no sé cuáles son los aportes. Pero es probable también que no, esto tiene que ver con las precipitaciones también. Y acá, fíjense, en Estados Unidos, la cuenca del Mississippi, son todos aportes de agua dulce costero. Y eso es lo que te hace es reducir el porcentaje de salinidad, que no es igual al del resto del océano abierto. ¿Bien? Entonces, esas son las conclusiones que yo quiero que ustedes saquen. Que todo es un interjuego. Que para hablar de salinidad en el océano mundial, digamos, en el agua del mundo, no nos alcanza solamente con decir las zonas de latitudes bajas tienen más... No, a veces no es tan sencillo, porque tenemos que aportar las precipitaciones, tenemos que aportar las desembocaduras de los ríos, tenemos que aportar el derretimiento de los glaciares, ¿sí? Entonces, es algo que por ahí se vuelve un poco más complejo, pero a medida que ustedes vayan sacando esas conclusiones, se va haciendo relativamente sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Así ya vamos cerrando. Sí. Yo entendí lo de la Antártida, pero entonces, si existe un mapa de salinidad de aguas profundas, ¿sería diferente entonces? Lo que pasa es que ese agua profunda... en la Antártica está el agua más fría y pesada. Sí, pero acordate que también es móvil, que no se queda solamente ahí. Digamos, eso después, debido a las diferencias de densidad y el relieve, se va moviendo hacia el norte, con lo cual es algo que no está presente, esa agua súper salada ahí. No es que es un... o sea, este es un... dice Sea Surface, sí, es un mapa de la salinidad de la superficie. Y realmente yo nunca he visto un mapa de salinidad en la profundidad. Lo veo dudoso, aunque puede existir. Yo nunca lo vi. Digo dudoso porque es difícil tomar muestras y mediciones en esas profundidades. Estamos hablando de 7.000, 8.000, 10.000 metros de profundidad. Y yo creo que los estudios, y acá estoy ya haciendo una hipótesis, están más concentrados en ver cuestiones que tienen que ver con identificación de la vida y demás que con cierta salinidad. Pero habría que buscarlo. Y ya te digo, esa gran agua pesada por baja temperatura y por salinidad no se queda solo ahí, sino que también fluye. Y aparte este es un mapa de superficie. Así que es más que nada por eso. Bueno, para ir cerrando, vieron que yo siempre les quiero traer algunos ejemplitos para que vean. El año pasado, o este año, un compañero dio un final y eligió como tema algo muy interesante que ustedes seguramente conocen. No, primero les voy a mostrar lo otro. ¿Qué es esto? A ver. ¿Conocen las islas de basura? Sí. Fede, ¿dijiste que sí? No, yo, profe. Mauro, aguantá, prendo la luz así me ven. Mientras miren esas imágenes. Como estamos en una materia ambiental, siempre a mí me gusta hacer este tipo de consideraciones, obviamente vinculado con lo que estamos viendo. Fíjense, sobre la derecha, esta imagen que yo les puse, dice los grandes vertederos oceánicos. Son grandes islotes, créanme que son islotes enormes de basura que ha sido acumulada con el paso del tiempo, y fíjense que ya están ubicadas, y fíjense el tamaño, o sea, son impresionantes. Obviamente no es que son, digamos, solo capas sólidas, sino que están dispersos los residuos, pero a grandes rasgos se la puede ubicar en esas áreas. Fíjense primero la importancia que tienen en términos de superficie. Y después, no es casualidad que se ubiquen en el centro de los giros. No sé si lo ven. Sí. ¿Ven el giro? Sí. ¿Y por qué piensan que están en el centro? Porque como tienden a flotar, capaz que quedan justo en la zona del medio. Exacto, que es en la zona donde justamente no hay movimiento de corrientes. Entonces queda como una zona de quietud, ¿sí?
Y de esa manera se quedan amalgamadas esas islas de basura, que ahora yo les voy a mostrar. Bueno, acá hay otra. Ven que dice Giro del Pacífico Norte, y también ahí aparece, no sé si lo ven, como líneas donde estaría ubicado. Hace poco que se identificaron, hace unos 10 años, ¿eh? Y todo esto por satélite, o sea, no es tan sencillo. Pero fíjense, miren esa imagen. O sea, terrible. Estamos hablando de una situación crítica. Y acá esto nos lleva a, bueno, Ambiental 2 nosotros vamos a profundizar sobre esto, ¿no? De cómo en los últimos 30, 40 años se ha, digamos, avanzado hacia un modelo del plástico, por ejemplo, ¿no? No sé, yo siempre recuerdo cuando uno tenía un cumpleaños, o cuando la misma casa de uno, ¿no? Esto de cambiar los envases de vidrio, antes estaba mucho más esta práctica. Y ahora recién como que estamos volviendo a eso de, no sé, ir a comprar el pan o ir al almacén y llevar nuestra propia bolsa, porque nos dimos cuenta que el nylon, digamos, es totalmente nocivo para los ambientes. Y fíjense esto, y de hecho se han hecho pruebas muy interesantes que, por ejemplo, se han descubierto ciertos, no sé, paquetes de cigarrillos en estas islas, o paquetes de sachet de leche, o lo que fuera, que eran, por ejemplo, del año 73, ¿entendés? Con lo cual, eso es lo que te da la pauta de que pasan 50 años y el sachet está vigente, que no se biodegrada nada, como a veces pone, viste, biodegradable y no sé qué, y justamente estos son los efectos. Y ustedes me podrán decir, pero qué ecologista, el profesor, al final, bueno, de algo hay que, no sé, estas pueden ser consecuencias que llevan, digamos, lógicas de nuestro propio modelo de consumo y demás. Está bien, pero fíjense el final que preparó el compañero el año pasado, tiene que ver con esto. ¿Qué me cuentan? La ingesta humana de microplásticos alcanzaría las 120.000 partículas por año. Un nuevo estudio calcula la cantidad de partículas de polímero que ingerimos involuntariamente a través de la alimentación. Estas cifras podrían representar tan solo la punta del iceberg, ya que siguen faltando datos sobre muchos grupos de alimentos. Bueno, ahí aparece una mirada Inclusive microscópica. Sí. Se comparaba que en un año comíamos una tarjeta de plástico como una Crédito. tarjeta de crédito. Tal más cual. o menos. Tal cual, sí. Estamos hablando obviamente de situaciones que es como dice Maf, o sea, vos decís, te vas a comer una tarjeta de plástico y no, bueno, es terrible. Pero como son microplásticos y realmente son vistas por microscopio, digamos, es la famosa muerte silenciosa. O sea, fíjense, yo acá no les puedo mostrar ahí. Pero están alojados en la carpeta, ¿eh? Está todo en la carpeta. Hay un video que dice microplásticos en el hielo. Después mírenlo si quieren. Y acá, otro que trajo el compañero, al otro lado del Océano Pacífico, plásticos en todas partes. Fíjense, pescas que levantan un montón de cosas, entre ellas plásticos, o de repente animales, peces o ballenas que mueren, y cuando se les hace cierta autopsia, se dan cuenta de que adentro han ingerido muchos plásticos de estas islas. Bueno, ahí nuevamente aparece la isla del Pacífico, que es la más grande. Bueno, y cosas muy locas, como por ejemplo, que acá ven estos puntos que son los de, digamos, emisión. Por ejemplo, en la costa de Japón, que llegan a partir de los giros, productos de Alaska. ¿Entendés? Que fueron tirados del otro lado del océano, y que debido a la corriente oceánica, que esta es la de Kuroshio, si no recuerdo mal, es la que justamente ha traído ese producto al otro lado. Bueno, fíjense después porque es muy interesante y bastante terrible el tema. Bueno, listo, terminamos la clase. ¿Alguna duda? Porque ya nos vamos de los océanos. Las corrientes marinas superficiales,
porque me confundí un poco. ¿Se Sí. generan o se parecen a los vientos? ¿O se generan por propias diferencias de las temperaturas del agua? No, responden a los vientos. Responden a los vientos. Como en esa Ajá. interacción están tan influenciadas por el movimiento y por el soplido de los vientos, son una consecuencia de los giros de las propias altas presiones. O sea, de los alisios en un caso, de los vientos del oeste del otro. Bien, No son generadoras de vientos, Bien. sino que son respuesta a los movimientos de los vientos. Ahí no importa, la temperatura es digamos, te la da el origen de la corriente. Si la corriente, volvemos a lo mismo, proviene de la zona ecuatorial, es cálida. Si proviene de zonas polares, es una corriente fría. Y acá hay otra cuestión, pero no los quiero embarullar, que cuando hablamos de desiertos costeros, que ya esto lo hemos comentado un poco, como el de Atacama, como el de Kalahari, como el del oeste de Australia, son desiertos exclusivamente generados por las corrientes frías, ¿sí? Es bastante particular. ¿Y por qué? Porque son corrientes que generan condiciones desérticas por diferencias de temperatura, de condensación de humedad en el aire. Bueno, no los quiero complicar, pero sepan que muchas veces las corrientes también influyen sobre lo que son los continentes. Bueno, para terminar, les voy a decir la consigna, que igual después se las voy a escribir. Ya está escrita en realidad, se la pasé a Sabuda para que lo suba el viernes. El viernes es el día que subimos, ¿no? O el jueves nosotros, no me acuerdo. Pero se los voy Miércoles. adelantando. Miércoles. No, miércoles seguro que no, jueves creo que es. No, Bueno. sube un día antes de la clase. Miércoles. Ah, bueno, no importa. Bueno, ya se lo pasé a Sabuda. Después los van a leer. La consigna sería formar parejas, o ternas, como ustedes quieran, pero no me hagan esto que a veces pasó con el cuadro, de un grupo era de 5 y otro era uno solo. No, traten de ser 2 o 3. Traten de agruparse de esa manera. Y hacer una infografía. ¿Saben lo que es una infografía, no? Básicamente es ofrecer información al interlocutor, puede ser a quien está viendo una red social, a sus alumnos, a su familia, a un transeúnte que va por la peatonal, alguien que no sabe de océanos. Una infografía que arroje las principales características que ustedes destaquen de todas de estas dos clases. De esta clase en realidad, de los océanos. ¿Sí? De la salinidad del agua, de las cuestiones de la densidad, de las corrientes, de que la corriente superficial no es lo mismo que la profunda, que responde a otras lógicas, de que la temperatura del agua también tiene distintas causas, de que la salinidad también responde a distintas causas. Bueno, eso sería una infografía linda, con imágenes, con colores y demás, que nos provee información sobre el agua de los océanos. Y ahí yo les puse 2 páginas, pero pueden usar la que quieran. PictoChart, que es con K, PictoChart, o Canva. Y las dos se loguean con Facebook o con el mail o con lo que ustedes quieran. Vieron que es fácil loguearse. Y ahí tienen un apartado, una solapa que dice infografías. Con lo cual el diseño ya lo tienen armado. Lo único que tienen que hacer es agregar fotos o imágenes y la información a partir de lo que nos dice Gran Gross. Y eso tenemos tiempo hasta vamos a poner el viernes 2 de octubre. Viernes 2, sábado 3, bueno. Pero antes de la clase de Gustavo seguro. Porque para quienes no estuvieron, la próxima clase, que va a ser el 6 de octubre, la va a dictar un especialista en el tema, que es Gustavo Esposov, que es un profe de la UBA de geografía física, justamente, y lo invité, y bueno, cordialmente me dijo que sí. Así que, bueno, eso, sería entregar la infografía. Solamente me la pueden entregar por mail, por plataforma, por celular, por cualquier lado. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún cierre? Vieron que todavía es de día. Sí. Sí, lindo. Hoy estuvo lindo, la verdad. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo. Como siempre, me alegro de haberlos visto. Y bueno, nos seguimos comunicando. ¿Vale? Yo ahora descargo y subo al YouTube
así ya tienen la clase disponible para el día de mañana, cuando preparen el final y no sé qué. Así que, bueno, después les paso los links. ¿Listo? Gracias, Diego. Gracias, profe. Un abrazo grande, Gracias, chicos. Diego. Suerte. Chao. Chao, Diego. Adiós.